Hola, hoy vamos a ver cómo analizar oraciones. Sabemos que las oraciones comienzan con mayúscula, terminan en un punto. Una oración puede terminar en un punto, en tres puntos suspensivos, con el cierre de un signo de exclamación o con el cierre de un signo de interrogación. Vamos a la primera, le colocamos corchetes, esto se llama corchete, donde comienza la oración y donde termina la oración. Segunda cosa que hacemos es buscar el verbo. ¿Cuál es el verbo? El pavo real tiene plumas hermosas. El verbo es tiene. Le pongo núcleo verbal. Este es el núcleo verbal. Ahora, tercer cosa me pregunto, ¿quién tiene plumas hermosas? El pavo real. El pavo real es el sujeto que hace la acción. Entonces le pongo la S de sujeto. Le voy a poner la E de expreso porque está escrito. El sujeto está escrito. Más adelante vamos a ver que el sujeto puede no estar escrito. El pavo real. ¿Quién es el que tiene de estas tres palabras? La principal es el sustantivo. El sustantivo es pavo. Pavo es el núcleo. Entonces, al tener un solo núcleo, el sujeto expreso es simple. Tiene plumas hermosas. Este es el predicado. El predicado siempre tiene el verbo. Entonces le pongo verbal, simple porque hay un verbo solo. La oración tiene dos partes, el sujeto y el predicado. Entonces se llama bimembre. Bi porque tiene dos. Al final le pongo oración bimembre. Vamos a la segunda oración. Coloco corchetes donde empiece y donde termina. ¿Cuál es el verbo? El cuervo lo envidiaba. Envidiaba. Núcleo verbal. ¿Quién envidiaba? El cuervo. El cuervo es el sujeto. Expreso porque está escrito. Cuervo tiene un solo núcleo porque este es un artículo. Si tiene un solo núcleo, sujeto expreso, simple. Todo esto que me queda es el predicado, verbal porque tiene un verbo, simple porque hay uno solo. La oración también es bimembre porque tiene sujeto y tiene predicado. Ahora vamos a esta. Yo volaba. Perdón, él volaba. En este caso, ¿cuál es el verbo? Volaba, núcleo verbal. ¿Quién volaba? Él. En este caso tenemos pronombres. Los pronombres personales pueden ser yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Dentro del tú está el vos, puede ser, y dentro de vosotros el ustedes, que es el que utilizamos nosotros. Por lo tanto, el que volaba era él. En este caso, él es el sujeto. Expreso, simple, porque no es un sustantivo, pero es un pronombre. ¿Sí? Puede ser él, yo, tú. Volaba. Como es verbo, entra dentro del predicado verbal, simple porque hay uno solo. La oración también es bimembre porque tiene sujeto y tiene predicado. Siempre, donde está el verbo es el predicado. Quien hace el verbo es el sujeto que realiza la acción. El sujeto que realiza la acción, el sujeto que realiza la acción. Vamos a la última oración. El cuervo y el pavo son aves. Entonces, ¿cuál es el verbo? Son. Aunque parezca mentira, el verbo ser se conjuga en son, es. Cuando yo encuentro esas palabritas tan simples, también son verbos porque pertenecen al verboide ser. ¿Quiénes son aves? El cuervo y el pavo. Entonces, el cuervo y el pavo es sujeto, expreso porque está escrito, y ahora tengo dos sustantivos porque los dos son aves, tanto cuervo como pavo. Entonces el sujeto es compuesto. En este caso el sujeto es compuesto. Son aves, es predicado, verbal porque tiene verbo, simple. La oración también es bimembre. Tiene sujeto, tiene predicado. Oración bimembre. Escuchen con atención. En este caso, cuando hay más de un núcleo en el sujeto, se llama compuesto.
En el predicado, en el caso que haya dos verbos o más, también en lugar de simple es compuesto. Bueno, ¿qué pasa en este caso? Coloco corchetes donde empieza la oración, donde termina. Voló muy alto. ¿Cuál es el verbo? Voló. Núcleo verbal. ¿Quién voló muy alto? Él, porque voy a hablar del cuervo. ¿Está escrito? No está escrito. Entonces el sujeto cuando no está escrito se llama así, sujeto tácito, porque no está escrito, no está expreso como lo expliqué anteriormente. Entonces se pone sujeto tácito, hago una rayita, una barra. A ver, ¿quién es el que voló muy alto? Él, puede ser el cuervo. Entonces voy a poner él. Él lleva tilde, porque estoy hablando del pronombre personal, no estoy hablando del artículo. Todo esto que me queda es predicado verbal simple, porque tiene un solo verbo. Predicado, sujeto tácito, sigue teniendo dos partes. Por lo tanto, la oración sigue siendo bimembre, aunque el sujeto no esté escrito, pero yo ya sé de qué se trata, es tácito. Vamos a la segunda. Coloco corchetes donde empieza y termina la oración. ¿Cuál es el verbo? Agarraron las plumas. Agarraron. ¿Quiénes agarraron las plumas? No lo tengo escrito. Otro sujeto, sujeto tácito. No está expreso porque no está escrito. Todo este es el predicado verbal simple porque hay un solo verbo. ¿Quiénes agarraron las plumas? Ellos. Sujeto tácito, ellos. Siempre el pronombre tiene que responder al verbo. Si el verbo está en plural, ellos agarraron. Él voló. Tiene que estar conjugado el pronombre con el verbo. Esta oración también es bimembre porque tiene predicado y tiene sujeto. Entonces le voy a poner oración bimembre, bimembre con B larga porque bi significa dos. Vamos a la tercera oración. Coloco corchete donde empieza, donde termina la oración, el cuervo y el pavo real. Voy a buscar el verbo. ¿Cuál es el verbo? No tiene verbo. No tiene verbo porque tengo artículo, sustantivo, artículo, sustantivo y adjetivo. Al no tener verbo no puedo ver cuál es el que hace la acción, el sujeto. Entonces no tiene ni sujeto ni predicado. Esta oración es oración unimembre. Bimembre y unimembre. Lo escribo acá. Unimembre. Se llama oración unimembre porque no tiene verbo. Y estas son bimembres. O sea que las oraciones bimembres tienen sujeto y predicado. Pueden tener sujeto expreso, que es escrito, sujeto tácito, que no está escrito, pero yo ya sé cuál es el sujeto. Al no tener verbo, la oración es unimembre. Entonces, las oraciones, primero coloco corchetes, después busco el verbo. Tercero, me hago la pregunta de quién realiza la acción, quién realiza el verbo, es el sujeto. Y la parte donde está el verbo se llama predicado. Bueno, les mando un beso grande.